buenos días, tardes y noches, gente que nos ve. Mi nombre es Rafael Guerra y estamos en su podcast Bitácora del Capitán. Este podcast tiene el giro de hacer un análisis a los temas de salud y vida de las personas. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es mi prima, se llama Fernanda Barrantes y vamos a estar hablando de cómo es que la enfermedad de un pariente puede llegar a afectar el día a día de las familias, ¿no? Ya hemos hablado con personas que tienen enfermedades crónicas, hemos hablado con doctores, hemos hablado con pacientes, pero ahora queremos hablar con ese lado humano que le toca ir de la mano de la enfermedad, ayudar, cargar, limpiar, confortar a esas personitas que a veces padecemos de alguna enfermedad y cómo se lidia con eso, ¿no? Fer, me encantaría que te presentaras, nos contaras un poquito de ti y nos cuentes por qué es que te seleccionamos para invitarte a este programita. ¿Va? Bienvenida, Hola, Fer. ok, no, hola. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Para mí es todo un honor y bueno, muy grato el espacio para este tipo de temas porque a veces como que dejamos un poco de lado lo que es la parte de la familia, lo que es la parte del cuidador como tal, ¿verdad? Que tampoco es un tema fácil de llevar y se olvida mucho, como mencionaba. Y bueno, el por qué estoy aquí es porque, bueno, yo soy nieta de una persona que tiene Alzheimer y pues mi mamá es la encargada de cuidarla al 100%. Y bueno, yo ahora estoy viviendo con ellas, entonces vivo ese día a día, comparto esas situaciones que son complicadas con ella y también veo el desgaste que sufre mi mamá como cuidadora principal de una persona con una demencia como es el Alzheimer. Es complicado, Ferchis. Y mi primer pregunta va por aquí. ¿Cuándo comenzaron a notar en Ceci el deterioro? ¿Cuándo fue? ¿Y qué fue lo que empezaron a notar? Mira, creo que esto empezó después de que falleció mi abuelo, el esposo de ella, ¿verdad? Entonces fue como una emoción muy fuerte, quizás con la que ella cargó y lo que le pudo haber sido el detonador de la enfermedad, no lo sé con certeza, pero sí vimos los síntomas mucho después, o sea, muy significativos después de este acontecimiento. Y también para ese momento justo empezó la pandemia. Entonces este aislamiento social, ¿verdad? Del estar en la casa y demás, fue como también eso que nos permitió notar más los síntomas. Realmente creo que los síntomas tal vez podían venir un poco más de antes incluso, pero en situaciones tan cotidianas, en situaciones tan normales que nos pasan a todos, como el mira, no sé dónde puse las llaves, las olvidé, que son cosas que realmente a todos nos suceden, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, como que está muy normalizado ese tipo de situaciones de se me olvidó dónde puse esto, etcétera. Creo que se agravó más o se notó más cuando quizás dejaba la cocina encendida y decías, ok, ya esto no es normal, ¿verdad? O sea, se me pudo haber olvidado dónde estaban las llaves, pero no se me pudo haber olvidado terminar de cocinar y apagar la cocina. Entonces, por ahí empezaron los síntomas, más que todo, como te digo, a inicios de pandemia, ¿verdad? Ahí ya empezamos a tener episodios más fuertes de lo que es ya como el inicio del Alzheimer. Porque inclusive anteriormente los doctores lo que mencionan es como, o lo que nos mencionaron a nosotros es que tenía una demencia senil y ya después se convirtió en Alzheimer, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez que tu mamá nos contó que empezó a cambiar los ingredientes cuando cocinaba. Correcto. De hecho, mi esposa, Su, eh, cuenta una historia donde le prepararon un caldo de pollo y estaban Viria y Susan comiendo y dice, qué pollo tan más raro. Y no era pollo, era pescado. Y Ajá. luego tu mami contó una donde creo que fue el fresco, lo preparó con sal y no con Con azúcar. sal, exacto, exacto. De hecho, sí, empezó a pasar que, por ejemplo, dosificaba 2 veces la sal porque no recordaba que ya le había echado sal, o llegaba a endulzar el café y en lugar de utilizar azúcar, usaba sal. Fer,
Creo que la persona que más impacto ha recibido, bien lo dijiste tú, es tu mami, porque ella es quien cuida al 100% a Ceci. ¿Qué cosas sientes que ha tenido que sacrificar? Bueno, y tú también ahorita que vives ahí con ellas, para poder darle el tiempo y la dedicación que Ceci necesita. Bueno, mi mamá principalmente creo que toda su vida, en realidad, toda su vida social, ¿verdad? Porque ahorita pues nosotros como que tratamos de organizarnos para que ella pueda como cumplir con sus deberes laborales, ¿verdad? Ujú. Ella trabaja en lo propio, entonces es un poco más fácil como desde ese lado poder organizarse en sus horarios, pero realmente su vida social es la que se ve sumamente limitada o prácticamente no existe, ¿verdad? Ujú. Además de que creo que es algo relevante de mencionar, mi mamá también estuvo cuidando a mi abuelo cuando estuvo en su enfermedad, ¿verdad? Sí, recuerdo. Entonces realmente yo siento que ya ahorita mi mamá es como una cuidadora que está sumamente desgastada porque no es solamente este proceso del Alzheimer de mi abuela, sino que atrás de eso traía ese tiempo de dedicación de mi abuelo con su otra enfermedad antes de que falleciera y que esto tomó a lo largo de unos 9 años, ¿verdad? Entonces al punto de ahorita, ya mi mamá, como lo mencionaba, es una cuidadora quemada, ¿verdad? Por así decirlo, popularmente. Y toda su vida social, su poder salir un fin de semana, despejarse, salir con sus amigos, amigas, eh, igualmente se ve limitado porque mi abuela ya es una persona que necesita que alguien esté al 100% con ella y ya no es cualquier persona, ¿verdad? Porque no reconocen dónde está, no sabe con quién está, entra en un periodo de ansiedad por esta situación, entonces no es tan fácil decir, no, mira, es que me voy a dejarla con X persona, porque ya no es tan fácil, porque ya sus episodios son más complicados de lidiar, ¿verdad? Sí. Y desde mi parte, pues nada, también se ve un poco limitada esa parte social, ¿verdad? Para poder como darle esos respiros a mi mamá, de vez en cuando, de que ella pueda como realizar otras actividades, de que pueda salir, pero incluso ahorita que ya tal vez yo estoy aquí y digo, bueno, yo me quedo este fin de semana, salga, al final mi mamá ya no sale, ya su vida social no existe, ¿verdad? Entonces ya es como más difícil para ella crear un plan o irse, o inclusive desapegarse de mi abuela, porque ya ella empieza a pensar en todos los panoramas, posibles escenarios de que mi abuela se quede o conmigo o con cualquier otra persona y dice, no, prefiero quedarme aquí, no quiero que pase eso. Entonces, yo he visto cómo ella deja de pensar en ella por pensar primero en el bienestar de mi abuela. Fíjate, yo en lo personal tengo varios casos. La verdad es que escogí invitarte a ti porque tú estás joven y porque justo lo has visto desde casi toda tu vida, Ajá, ¿va? Y quería alguien que estuviera de la mano con eso. Yo tengo una tía a la que adoro, se llama Fidela. Ella vive en Nayarit y ella, así como tu mamá, dedicó casi toda su vida a cuidar a su mami. Rara vez podía viajar y eso que había varios hermanos, ¿no? Estaba otro tío, Ernesto, que también podía cuidar a su mamá, pero, pero hay veces que la familia no carga con las responsabilidades. Hay veces que la familia dice no, o sea, está en una posición muy cómoda. Y aparte, voltean y dicen, no, eso no me toca, ¿no? Le toca a ella, o le toca a ella porque es mujer, ¿no? Y mi mamá es mujer. Y hay en mil situaciones donde la gente voltea y dice, es que esa es la responsabilidad tal vez de la mujer y de la más chica, aunque suene ujú, muy, muy, muy machista. Por ejemplo, ujú, aquí en México, esa es la realidad, ujú, ¿sabes? La mamá la cuida alguna de las hijas. ujú, Yo me acuerdo que cuando mi abuela se enfermaba y terminamos en el hospital, rara vez las esposas de mis tíos se quedaban cuidando a mi abuelita o mis tíos, ¿no? Era mi mamá o toda la estirpe de mi mamá, ¿no? Yo y mis hermanas. Y es muy complicado. Ahora, cuando yo me enfermé, por ejemplo, mi mamá tuvo que poner en pausa toda su vida. ¡Pum! Pausa. Dejar la ciudad donde estaba, venir y cuidarme, pues cerca de un año. Y
Y creo que eso le pasa mucho a las personas, como bien lo dices con el caso de tu mami, que, que tienen que llegar a poner en pausa su vida para poder dedicarle el tiempo que requiere ese familiar al que queremos. Sí, ¿Ustedes han tenido este tema con la familia que digan, eso no me encargo, o yo no puedo, o soy inútil y no puedo cuidar a una persona más que a mí mismo? ¿Les ha sí, pasado? totalmente. Adicional a eso, mi familia es Sin súper decir nombres, pequeña. sin Claro, decir nombres. no, 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 para nada. Mi familia es súper pequeña, ¿verdad? Entonces, al ausentarse como el apoyo tal vez de uno o dos familiares, prácticamente toda la carga recae en mi mamá. Entonces eso ha sido como uno de los temas más difíciles y dices, bueno, o sea, estoy lidiando con la situación que implica la enfermedad porque en realidad creo que ha sido una situación como difícil de asimilar porque no es lo mismo que veas como una persona que está enferma por, Ujú, no sé, algo meramente físico, ¿verdad? ujú. A una persona que está enferma por algo que está aquí en su cabeza, ¿verdad? Entonces ha sido como un poco difícil de asimilar y dices, bueno, estoy asimilando esta situación, estoy asimilando que, por ejemplo, mi abuela, mi mamá ya no es la misma persona que yo conocí, ahora realmente es otra persona, no sabe el 90% del tiempo o el 98% del tiempo quién soy, en dónde está, estoy lidiando con todo eso y adicional tengo que lidiar con buscar el apoyo de la familia, porque hay momentos en los que se necesita, porque hay momentos en los que puedes dejarlo pasar y decir, bueno, está bien, no importa, si no tenemos ese apoyo, igual salimos adelante. Pero llega un punto en el que la carga emocional es mucha y es donde se necesita que el apoyo esté presente. Entonces dices, wow, ya estoy lidiando suficiente con todo lo que está pasando como para adicional tener que lidiar con buscar ese apoyo que no se da de una forma sencilla o que no se da como debería de darse, ¿verdad? Claro, con entrega, con Con amor. entrega, con amor, con parte de es mi responsabilidad hacer esto y realmente nadie me tiene que decir que yo lo tengo que hacer. O sea, yo lo debería de hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces es un poco complicado y llega a ser desgastante incluso, porque ya tienes suficiente con toda la situación para tener que batallar con eso. Fer, dentro de los episodios que le ha tocado a Ceci vivir, que son de esos episodios que o la ponen en riesgo o que notas que son extremadamente estresantes para ella. O sea, ¿cuáles han sido esos de los peores que les ha tocado ver a ustedes? ¿A ti o a tu mamá? Mira, ahorita esos episodios son demasiado comunes, pero creo que poco a poco hemos logrado aprender a lidiar con ellos, pero no se me olvida el primero. El primero fue uno de los más difíciles e inclusive, perdón, a veces se llega a dar a esa magnitud, pero ya no es tan común porque ya logramos como saber cómo manejar la situación. Pero recuerdo perfectamente que estábamos en pandemia, ¿verdad? Nos contagiamos de COVID, mi mamá y yo. Mi mamá y yo teníamos síntomas y mi abuelita no tenía síntomas, ella era la única que estaba bien en la casa. Entonces, pues eventualmente nosotros estábamos tratando como de no acercarnos o no tener tanto contacto con ella para no contagiarla, porque no teníamos certeza si realmente estaba contagiada o era sintomática. Entonces, como que ese aislamiento y ese momento de que estaba empezando su Alzheimer, ¿verdad? Ella no lograba entender muy bien qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento, o lo que cotidianamente nos pasa, es que ella no reconoce la casa en donde está. Ella solo se acuerda de un momento de su vida muy específico en donde ella vivía en otro lugar, donde su mamá estaba viva y donde ella era más joven, ¿verdad? Entonces posiblemente yo ni siquiera existía en ese momento en su vida. Mi mamá la confunde con otra persona que se llamaba igual, en aquel momento. Entonces ella, el episodio más fuerte que tiene es quererse ir, porque esta no es su casa, porque ya se hizo tarde y ella tiene que llegar a su casa, ¿verdad? Entonces en ese momento era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos a un episodio de como este, ¿verdad? Se dispara la ansiedad de ella se pone a llorar, se pone en un momento agresivo inclusive hacia ella misma, ¿verdad? Y ya no sabes qué hacer. Es esa impotencia de todo lo que le dices en ese momento no funciona. Darle un espacio
es como difícil porque también está llorando, inclusive se puede hasta autoagredir, ¿verdad? Me acuerdo que salió al portón, inclusive empezó a gritar que la tenían aquí secuestrada básicamente, ¿verdad? Entonces fue demasiado difícil, me acuerdo de ese episodio como tal. Y el poder tranquilizarla, el poder inclusive darle un medicamento, se vuelve todo un reto y nos tomó Claro. más de una hora poder llegar a un punto en el que ya como que sus emociones bajaran y pudiésemos tranquilizarla, ¿verdad? Ese fue un episodio. Otro episodio y cosas que ahorita ya nos pasan en nuestra vida cotidiana es que de fijo no podemos dejar un portón mal cerrado, una puerta mal cerrada o unas llaves mal puestas, porque como te digo, este episodio de que ella no reconoce en dónde está, lo vivimos todos los días, todos los días. Ahorita no hay día en que no pase eso. Ella siempre se tiene que ir a su casa de regreso, entonces si dejamos un portón abierto, porque saliste al súper y simplemente lo dejaste un momento abierto, aunque sean 2 minutos, va a aprovechar la oportunidad y se va a ir, ¿verdad? Entonces, es muy probable que en lo que ella está saliendo, ella sabe hacia dónde va, pero inmediatamente de nuevo se pierde y ya no sabe a dónde va. Y nos pasó una vez, una única vez, y desde esa vez, bueno, inclusive ya ahorita ya tiene como su localizador, ¿verdad? Nosotros la rastreamos como a través del celular y todo, porque ya es un tema complicado, esperando que eso no vuelva a pasar nunca más, ¿verdad? Y teniendo todas las precauciones del caso, como te mencionaba, pero son situaciones que ya nos cambian como la cotidianidad a nosotros Claro. y que ya es como estar totalmente al pendiente de que como es la realidad, ¿verdad? De yo no sé dónde estoy, de esta no es mi casa, yo me tengo que ir, va a aprovechar cualquier oportunidad para, por así decirlo, irse a su casa, irse a lo que ella recuerda que era antes su casa. Es que, y mira, no me imagino el pánico que le puede dar despertarse a sus 20 años, voltear alrededor, no reconocer a nadie y decir, ¿dónde estoy? O Exacto. sea, y decir, estoy encerrada aquí. Estas personas, que no sé ni quiénes son, no Ujú. me dejan salir. Exacto. Y o mi mamá me va a regañar, o mi esposo se va a molestar y se va a preocupar, o mis hijos que les tengo que dar de comer. Entonces me imagino que debe ser aterrador para ella y Claro. desesperante. Y eso a mí me roba la paz, por ejemplo, a mí como nieta me roba demasiado la paz ver que ella no tiene paz, ¿verdad? Que ella, o sea, todavía creo que yo puedo lidiar con el hecho de que a mí no me reconozca y demás, pero el ver que ella vive como en esa incertidumbre constante de yo no vivo aquí, de yo no sé quiénes son ustedes, de déjenme irme, es demasiado Está de, perdida en el tiempo, ¿sabes? exacto, exacto. La carga emocional que eso implica es bastante dura porque dices, no tiene paz. Anda por la casa como diciéndome, me puedes abrir, ábrame ya, ya me tengo que ir, mi mamá me está esperando. Es complicado. Yo he visto mucho a tu prima llorar por eso, ¿sabes? A ella le parte el corazón. Cada que Claro, regresa a Costa Rica la ve y dice, es que ya no se acuerda de mí, no sabe quién es Santiago. no, no saben, el 98% del tiempo no sabe quiénes somos. Yo puedo identificar algunos pequeños momentos de lucidez que ella tiene, pero ahorita son demasiado escasos. Sí. Ahorita ya puedes ver cómo siempre está perdida, por así decirlo. Aquí en México, y digo, para las personas que nos escuchen, si este es el caso, pueden compartir aquí, dejar aquí su información. Pero hay muchos casos, Fer, a mí me tocó ver cuando yo estaba en la preparatoria, de vecinos que tenían un caso similar, que se salió el abuelito Ujú. Y se y perdió. se perdió. Exacto. Nunca dieron con él y el problema es que el señor se subió a un camión, de esos que van para afuera de la ciudad, Ujú. y en su momento me imagino que el señor Sabe. quería regresar al pueblo donde creció Ujú, y ujú, el camión lo llevó. ujú, Y hay muchos casos donde te encuentras gente en la calle que está desorientada, ujú. afectada, no recuerda dónde está, no recuerda su nombre, y es porque tal vez en algún punto se salieron.
y fue progresando más, porque aparte hay gente que lleva tratamiento para tratar de ir retrasando las etapas. Exacto. Y al no tener acceso a este tratamiento, se complica y estando en lugares que no conocen, donde regresas y la casa donde creciste ya la destruyeron y ahora hay otra cosa, ya no es el Ujú, mismo pueblo. ujú. O sea, viajas a un lugar que ya no existe. Exacto. Uf, qué complicado, Fer. Sí, sí, totalmente. Digamos, en ese episodio que te menciono que ella se salió, yo te digo, estoy segura que cuando ella se salió, ella sabía hacia dónde iba, Claro, ¿verdad? Pero después de cierta distancia, ya no sabía para dónde iba, porque bueno, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que fue inmediato, o sea, prácticamente no habían pasado ni 2 minutos, mi mamá se va hacia un lado, yo me voy hacia el otro a buscarlos, es esa impotencia, ese estrés, bueno, de todo, no te puedo explicar el sentimiento en ese momento, ¿verdad? claro. Cuando mi mamá se la encuentra con un conocido de acá, del barrio, digamos, por así decirlo, que se la encontró y que sabía que tenía Alzheimer, ¿verdad? Entonces, cuando se la encuentra, le dicen como a veces acá en Costa Rica le dicen a las señoras mayores, Mita, ¿para dónde va usted? ¿Qué le pasó? Y entonces ella le dice, yo voy para mi casa, pero es que ya no sé para dónde agarrar, ¿verdad? O sea, porque se vio en un cruce y ya no sabía para dónde ir y estaba súper perdida, ¿verdad? Entonces, imagínate todo lo que puede pasar en un momento así, porque, pues, o Claro. sea, ya no saben para dónde Desorientada, van, ya no, con miedo, exacto, perdida, o sea, la pueden atropellar. correcto. Uf, Es súper difícil, de verdad. Ese día, bueno, no te puedo explicar y de ahí es que de verdad nosotros decimos ya el portón tiene que estar siempre cerrado, las llaves siempre en su lugar, ella con una pulsera que la identifique, que nosotros también la podamos rastrear en dado caso por GPS, ¿verdad? O algo así por el estilo, porque realmente, o sea, uno no quiere que estas cosas pasen, pero son segundos para que pasen. sí, claro. Entonces, porque igual fue esa vez, o sea, no es algo que normalmente se haga acá en la casa y justo ese día que pasó se dio la situación. Y sabes qué, Fer, o sea, también es un peligro porque en la casa puede prender la estufa. Y bueno, ustedes tienen estufa eléctrica, o sea, porque en Ujú. Costa Rica es el estándar, casi todos tienen estufa eléctrica. Exacto. Gracias a Dios no hay como acá gas, que Ajá. es, pero imagínate, o sea, gente que está pasando por lo mismo, digamos, en lugares donde la costumbre no sea estufa eléctrica, sino es estufa de gas, Es la un casa peligro. es un peligro. Ay, Dios. Sí, sí, totalmente. A veces, digamos, va al baño y sale y escuchas que dejó el tubo abierto. Y Sí, bueno, no es, o sea, a ver, es un tema obviamente, ¿verdad? Que no debería de darse, pero no es un tema tan peligroso como el que mencionas, pero pasa muy seguido. Entonces tienes claro. como que ir detrás, ¿verdad? Revisando y cerrando porque eventualmente el tubo puede quedar abierto todo el día, ¿verdad? Y, y este acompañamiento médico, Fer, los doctores, ¿qué les dijeron? Les dijeron, hay algo, podemos prolongar el deterioro. Y bueno, aparte, Ceci está muy sana. O sea, físicamente Ceci está Físicamente súper estás bien. correcto. Pero, ¿qué les dicen los doctores? Cuéntame. Realmente creo que entra un poco la parte ya es una persona entrada en años, que si bien es cierto físicamente está bien, eh, es un poco cruel, pero es como decir, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, este es el tratamiento para que las etapas no avancen de una forma tan rápida, pero hasta cierto punto es como desahuciar a una persona, ¿verdad? Claro. Ya A no veces podemos hacer suena, más. exacto, suena cruel, suena todo, pero es como ya es una persona mayor, ya tiene esta enfermedad, simplemente vamos a darle calidad de vida. Y es como la realidad con este tema del Alzheimer, ¿verdad? Es bastante complicado, pero sí, básicamente es eso, básicamente más que todo son como tips de manténganla haciendo cosas, que ella tenga algunas tareas en la casa para que aún así siga como utilizando su cerebro, por así decirlo, ¿verdad? Claro, claro. Ves mucho el deterioro porque a inicios, y no sé si recuerdas, pero a inicios del Alzheimer ella pintaba.
Entonces era como Sí, una de las actividades que nosotros la poníamos a realizar, ¿verdad? Y pintaba precioso al principio. Ahorita ya no es igual. Ya ves los dibujos y ves un deterioro, ves cómo antes no se salía y pintaba parejo, por así decirlo, y ahora ya se sale, ahora no cambia de color. O sea, empieza pintando una parte, no sé, en azul, y cuando te das cuenta todo el dibujo lo pintó en azul porque olvidó por completo cambiar su lápiz. Y solo siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. ¿Verdad? Entonces es complicado, inclusive ahorita es complicado decirle, ok, sentémonos a pintar, porque ya no lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, inclusive el simplemente generar que ella se siente a realizar esta actividad, aunque sea por 5 minutos, porque ya ni siquiera es más tiempo, es súper difícil, tenés que literal convencerla, ¿verdad? Y, y como te digo, ya no son 5 minutos los que tarda. O sea, tal vez 5 o 10 minutos máximo y ya se detiene y dice, ya no quiero pintar más. Te das cuenta que, por ejemplo, no es capaz de ver una película o de ver televisión por 5 minutos, no le presta atención, su capacidad de concentrarse ya no existe. es muy corta, Es súper corta, exacto. Inclusive en estar presente en una conversación. claro. Ujú. Y a tema personal, Fer, yo por ejemplo, yo amé mis dos abuelas, tuve mucho tiempo con ellas y eh, una, bueno, ya ambas ya tienen más de 5 años que fallecieron. Pe- yo las vi lúcidas. No me imagino el dolor que debes de sentir que tú conociste una persona, la amaste, creciste abrazándola y ella te dio todo el amor del mundo. Y ahora la ves y ya no existe esa persona. Esa persona desapareció completamente. Ujú. Porque, digo, nosotros nos vamos transformando en la persona en que vamos madurando. Y si ella está en ese tipo de regresión, pues está en sus 30 o en sus 20. Para ella todavía no naciste, para ella todavía no se ha casado Viria. O sea, esto para ti, emocionalmente, ¿cómo te pega? Vieras que ha sido como un poco difícil, creo que al principio inclusive creo que una forma de lidiar con esto fue como negarme o aislarme un poco de la situación, ¿verdad? Porque mi abuelita fue una persona que trató de darme lo mejor que pudo y ahorita yo no puedo a ella retribuirle nada. O sea, sí lo puedo hacer evidentemente, ¿verdad? Y trato de, Pero ya no se va a pero dar ya ella cuenta. no lo recuerda, ya no sabe quién soy yo. Entonces, el decir, ok, yo no puedo sentarme con mi abuela a ver televisión, yo no puedo sentarme con mi abuela a hablar, porque ya no es mi abuela, porque no es esa persona que yo conocí, ¿verdad? Creo que eso me llevó a algún momento a aislarme de la situación, quizás porque no sé si era como una parte de negación, de no querer como enfrentar la situación realmente, o lidiar con esa emoción que implicaba. Y, y ha sido bastante difícil. Eso que te digo de que me roba la paz ver que ella no tiene paz, ¿verdad? Entonces, ha sido una carga emocional bastante complicada de manejar, porque a veces siento que ni siquiera tengo una certeza de qué es lo que realmente estoy sintiendo en ese momento, porque es difícil por la situación como tal, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, ¿alguna vez has visto Good Will Hunting? Una mente brillante. No. Hay una escena donde Robbie Williams voltea y le dice a Matt Damon, eh, puede llegar a pasarte que tú ames a alguien y cuando se enferman empiezas a sentir un dolor tan grande por esa enfermedad que los transforma en otra cosa que no son y el odio se vuelve tan grande que terminas deseando que esa persona a la que tanto amaste no hubiera existido.
para que tú no sientas ese dolor. Ujú. Cuando yo me enfermé, yo veía a veces desesperación en mi mamá, o desesperación en mi hermana, o desesperación en mi otra hermana. A veces noto que no querían verme porque no me querían ver enfermo, porque no toleraban la imagen de el que había sido su héroe mientras Ujú. crecían, fuera ahora un trapo viejo y que no pudiera defenderse, hablar, hacer o se estuviera muriendo en una cama, ¿no? Y esto es justo el punto central al cual yo quería llegar. El- esta realidad de la cual todo mundo está ajeno, ¿va? Y que te toca cargar a ti, emocionalmente va transformando muchas veces ese amor que tenemos. Y va transformándose en frustración, va transformándose en miedo, en hartazgo, en cansancio, frustración principalmente, ¿no? Esa es la palabra, ajá. Y hay gente que termina tronando. Yo tengo familiares cuya abuelita, la mamá, o sea, la cabeza de la familia, tuvo Alzheimer. La última vez que yo vi a ese familiar, ella todavía me reconocía, platicamos, hablamos muy bonito. Y en un tiempo, como unos 6 años para acá, desapareció. Pero estos familiares, descendientes de ella, optaron por llevarla a un asilo hasta que mi tía falleció. Hay gente que decide fajarse y levantarse las mangas y ponerse a los problemas, y hay gente que no puede lidiar con eso Ujú. emocionalmente tampoco. Ujú. Y es muy difícil. Tú y tu mamá son un ejemplo, de verdad. Nosotros se ha abierto mucho esta discusión, ¿no? De primero cómo ayudar, pero nosotros vivimos en países diferentes. Y la otra es, oye, si en algún momento se requiere, o sea, nosotros nos hacemos responsables, pero no cualquier persona quiere, no todos tienen ni el mindset, ni el amor, ni la entrega, ni el servicio para hacerlo. ¿Qué le recomiendas a una persona que está en esta disyuntiva? ¿Qué hago? ¿Cómo apoyo a mi mamá? ¿Cómo apoyo a mi papá? ¿Cómo apoyo a mi familiar que está viviendo esto? ¿Qué recomiendas tú? Tú has caminado ya rato este camino. Sí, mira, más allá de tomar una decisión de llevar a una persona a un asilo o no, la verdad creo que eso es algo bastante difícil, es algo que se tiene que pensar en familia, ¿verdad? Y tomar esa decisión. Pero más allá de eso, independientemente de la decisión que sea, creo que lo que se necesita muchísimo, o en lo que uno tiene que trabajar muchísimo, es en la empatía y en el amor. Porque yo creo que la paciencia en algún momento se puede agotar. Sí, Y nos va a pasar, porque al final somos seres humanos. Y va a llegar un punto en el que ya no vas a poder tener paciencia. Pero la empatía, o sea, el simple hecho de que tengas empatía, en que por un momento digas, si fuera yo, si fuera yo la que no sabe en dónde está, en la que este lugar es desconocido, no conozco a estas personas, ¿cuál sería el trato que yo quisiera recibir? Creo que es eso, es principalmente trabajar en la empatía, en el amor, porque al final no hay un manual y nadie te enseña exactamente cómo lidiar con una enfermedad como esta. Y existen miles de recomendaciones, pero aplicarlas no es tan fácil siempre. No se puede. Nosotros también traemos cargas emocionales de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, etcétera, y no siempre vas a venir con la batería cargada al 100 para dar lo mejor tuyo como persona, porque no es la realidad, sobre todo cuando tienes que vivir esto todos los días, cada 5 minutos, ¿verdad? Creo que es lo único, creo que en el momento en el que empiezas a tener empatía y amor, aunque ya no es la persona que conociste, creo que uno se vuelve más consciente de lo que dice y de lo que hace.
y busca también, vamos a ver, yo creo que todas las personas tenemos como nuestras fortalezas y debilidades, ¿verdad? Entonces, yo en algunas cosas trato de apoyar a mi mamá, donde sé que es como su parte más fácil de caer y viceversa. Y creo que ese apoyo ha hecho que por lo menos en las últimas semanas se haya podido manejar o lidiar mejor con ciertas situaciones que antes eran esporádicas y que ahora son parte de nuestra cotidianidad. Hace tiempo me tocó ver un comercial, Fer, eh, que es, ya ves, estos países en Europa donde tratan de hacer conciencia. Creo que eso deberíamos de hacerlo más acá. Y ese es el propósito de este podcast. Donde veías a un señor cuidando a un bebé y el bebé se embarraba, se manchaba, hacía berrinches, lloraba, aventaba los juguetes y luego lo iba cuidando mientras iba creciendo y creciendo, creciendo hasta que se volvió un adulto. Y luego el adulto le tocó limpiar al papá, ver cómo hacía berrinches, ver cómo tiraba las cosas. Y Ujú, era justo un comercial para hacer conciencia del Alzheimer, ¿no? exacto. Y decía, tú no te acuerdas cuando él te limpió a ti, tú no te acuerdas cuando él te cargó a ti, tú no te acuerdas cuando él te calmaba cuando hacías un berrinche, tú no te acuerdas cuando él te dio todo el amor cuando tú no tenías Ujú, paciencia, no tenías entendimiento. ujú. Regrésaselo. Regresas a ser un niño otra vez. Sí, regresa a ser un niño. O sea, y tienes que aprender a cuidar a un niño con mucha fuerza, tienes que aprender a Ujú, cuidar a un niño que te puede lastimar, tienes que aprender, pero creo que la empatía, como tú dices, esa es la clave. Eh, Nadie se enferma porque quiere, exacto. O sea, solo pasa. solo pasa. Y creo que en el ejercicio de cuidar a nuestros enfermos, nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores, de madurar, de dar, de entregar. No es algo fácil, no, no No, lo es. para nada. A mí me ha tocado estar en una cama sucio, eh, con poca movilidad, um, con mucho dolor. Yo he deseado morirme de la cantidad de dolor que he sentido. Y sé que no siempre es cuestión de dolor, ¿sabes? Porque el dolor físico muchas veces no te lo pueden quitar, Ujú, pero hay un dolor emocional, hay una soledad que cuando pasas por una enfermedad vives, porque así como Ceci está encerrada en un mundo que ya no existe, los enfermos saben lo que sienten, saben lo que viven, pero nadie se los puede quitar. Y a exacto. veces la gente se desespera, y a veces Ujú, la gente se enoja, y a veces la ujú, gente nos hace berrinches porque estamos enfermos cuando no podemos ujú, controlar eso. Y he visto gente que se deja morir y se deja morir, de verdad. Es como que deja de comer, deja de hacer, deja porque se siente solo. ujú. Creo que le diste un punto y creo que una de las cosas que podemos ser es ser un poquito menos egoístas. Yo lo platicaba con Su el otro día, porque Susan dice que yo le reclamo mucho, porque tú conoces el carácter que tiene tu prima. Y me dice, yo cubro esto, yo hago esto, yo hago esto. Le digo, no, 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 siento que no entiendes. Hay veces que para mí servirle un vaso de agua a Santiago, yo tengo que atravesar todo el dolor que siento para poder servirle un vaso de agua a Santiago. Ujú, Yo cuando me pides porque me quieres y tienes esa necesidad emocional de que yo te chine y que te traiga un vaso de agua, no es flojera. Tengo que atravesar mi dolor
Ujú, y caminar. Por ejemplo, yo tengo la urea muy alta por el tema de los riñones. Entonces, hay temporadas en las que siento que me encajo vidrios en los pies cuando camino. ujú, Entonces, es esa parte de la enfermedad donde tenemos que atravesar el dolor ujú. para poder dar lo mínimo. No solamente es la parte física del dolor físico, tiene una cuota emocional Ujú. porque desgasta psicológicamente a la persona porque dices, ay Dios mío, todo me duele, todo me duele, todo me duele. No puedo imaginarme en el caso de Ceci la cuota emocional que debe estar sintiendo, que ponle tú, puede que se le olvide, pero el instante en el que voltea y se siente perdida, yo me he sentido perdido, ¿sabes? Yo recuerdo la primera vez que me perdí, yo tenía 5 años y fue un estrés horrible y ese Ajá. momento lo he tenido que revivir varias veces. No me imagino cuando Ceci llegue a una edad mental de 5 años y tenga miedo porque se sienta perdida. Exacto. El estrés, la desesperación y los tantrums, los berrinches, no quiero decirlo como berrinche, pero las explosiones emocionales que ella puede llegar a sentir y cómo van a llegar a ustedes tener que lidiar con eso. Sí, y realmente ni siquiera es un berrinche, es simplemente ella diciendo, por ejemplo, ábrame, porque esta no es mi casa. Entonces, esa sensación de estar perdida, de simplemente quiero llegar a un lugar que sí es familiar para mí, es lo que realmente hace que creo que inclusive mi mamá y yo hemos madurado como en ese tema, en cómo lidiar con esa situación, ¿verdad? Porque está perdida, porque esa sensación debe de ser la peor del mundo, ¿verdad? Y porque sus momentos de lucidez son muy pocos, entonces siempre vive con ese miedo. Inclusive, y eso fue algo que pasó en estos días y me gustaría compartirlo, parte de ese miedo se ha extendido a la noche. Entonces, a pesar de que sus medicamentos son para que ella pueda dormir y demás, ya no generan el mismo efecto de antes, entonces ya no es tan fácil que se vaya a dormir. Aparte porque ella lidia con ese miedo que no la deja poder dormir. Entonces, mi mamá hace unos días llegó y se acostó con ella, como si fuera un bebé o una niña. Y la arropó y esa sensación de calor, de estoy segura, de alguien me está abrazando, de alguien está conmigo, hizo que mi abuela se durmiera en cuestión de 5 minutos. Uf, Y ahí es cuando dices, no se me olvida, inclusive tomé una foto y guardé ese momento sin que mi mamá se diera cuenta. Porque dices, volvió a ser una niña. Y yo me acuerdo porque yo de niña le tenía demasiado miedo a la oscuridad, demasiado miedo. Y yo recordaba esa sensación de lo que implicaba para mí irme a dormir en la noche y que mi mamá no se quedara conmigo. Y yo digo, ella debe de sentir eso. Y cuando yo sentía eso, era horrible. A mí se me caía el mundo encima. O sea, mi abuela siente eso ahora todos los días. Y posiblemente todo el día. No solamente en la noche irse a dormir, sino el no sé dónde estoy, no conozco a estas personas. Entonces, cuando sos consciente del presente, de lo que está pasando en tu vida en ese momento y de lo que está pasando con las personas que viven contigo, empiezas a ser mucho más empático y a lidiar mejor con las situaciones. a dar un poquito más de amor, más de cariño, más de entrega. Exacto, Ah, exactamente. Fer, Y a dejar que esas emociones negativas que en algún momento pueden salir por un momento de estrés, de frustración, de cansancio, ya no salgan tan fácil como a cualquier ser humano le puede pasar, ¿verdad? Fer, es, siento el corazón Se hace pequeñito, se hace pequeñito. lo sé. Fer, am,
algunas palabras que le quieras dar a la audiencia que vean este episodio o este clip que a veces recortamos y compartimos en TikTok. Algunos tips, aparte de la paciencia y la empatía, algo que hayas aprendido, algo que le quieras dejar a las personas. Algo que he aprendido ahorita es que realmente, si bien es cierto, nosotros no podemos controlar que estas enfermedades lleguen a nosotros, ya sea por genética o demás, yo creo que sí es muy importante cuidar el estilo de vida y sobre todo cuando estamos jóvenes, en realidad nunca es tarde, no importa el momento de la vida en el que usted esté, siempre es muy importante cuidar el estilo de vida, cuidar su salud física, cuidar su salud mental, hacer ejercicio no solamente está asociado a la parte física, está súper asociado con la parte mental, cuidar la alimentación, cuidar la ingesta de azúcar. Eh, Creo que son cosas que nosotros podemos hasta cierto punto controlar y Sí, que nos van a ayudar un poco a prevenir estas cosas más adelante. Eh, Prestarle atención a ese tipo de situaciones que a veces las normalizamos demasiado, como el no sé dónde dejé las cosas y demás. Realmente creo que a veces esas son alertas que dejamos pasar porque a todos nos pasa. Y ya si estás lidiando con una situación como tal, con un familiar que tenga Alzheimer, buscar ayuda, buscar toda la información que sea posible. Como lo mencioné antes, no es fácil aplicar todo tal cual como lo dice el papel, ¿verdad? O como lo encuentras en internet. Pero el poder informarte, el poder entender qué es lo que está pasando, te va a ayudar muchísimo a poder lidiar con las situaciones. Y pues nada, tratar de trabajar en canalizar el estrés como cuidador, ¿verdad? En no olvidarse por un momento en lo importante que es esa parte mental, esa carga emocional con la que estás lidiando, porque si tienes un medio para poderlo canalizar, vas a poder ser un mejor cuidador, por así decirlo, en estas circunstancias. Y bueno, creo que realmente ahorita, tanto, supongo que en México debe ser igual, pero acá en Costa Rica hay como una asociación de Alzheimer, ¿verdad? Entonces te dan muchas charlas, eh, y demás información que te sirve como para poder lidiar mejor la situación, ¿verdad? Y entender que realmente uno no está solo en esto, aunque a veces lo parece, pero hay muchas otras personas que están viviendo esa misma situación y en estas mismas asociaciones y demás, inclusive a veces se puede encontrar ese apoyo que quizás en la familia no está, ¿verdad? Entonces, pues sí, y como lo menciono otra vez, mucha empatía y mucho amor, porque la paciencia a veces es muy fácil de que se pierda, pero creo que la empatía y el amor va a hacer que eso sea diferente. Ah, Ferchis, te adoro. Estuvo muy bueno. Te agradezco bastante. No, Eh, gracias por para, invitarme, de verdad. para la gente que se tomó el tiempo de vernos, compártanos sus anécdotas, compártanos sus historias, con qué están lidiando, qué es lo que están viviendo, eh, cuál es el diagnóstico que les dieron a sus familiares. Si requiere información, déjenos comentarios y les enviamos información referente a las asociaciones que menciona Fer. Estés en Costa Rica, México, Colombia, nosotros te ayudamos, nosotros te mandamos información. Yo, bendito Dios, he tenido mucho contacto con muchos doctores, trabajamos y colaboramos con muchos de ellos, no solo por mi enfermedad, sino por otros temas también del instituto. Entonces, déjenos sus comentarios en lo que podamos ayudarles, caballeros. Va a ser un placer. Fer, te mando un besote y un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir. Te mandamos un saludo hasta Costa Rica. Dale un abrazo a Viria y dale un beso a Ceci de parte de nosotros, de Susan, de Santiago y de mí. Y mías, por favor. Claro que sí. No, muchas gracias por este espacio, gracias por tocar estos temas que realmente son bastante complicados y se olvidan, como lo mencionaba antes. Y de nuevo, un abrazo y un beso a ustedes también. Cambio fuera.